¿Se han preguntado alguna vez por qué los estudiantes de primaria de Costa Rica, después de cursar 6 niveles de inglés, no son bilingües? Mi nombre es Eugenia González y estoy presentando mi proyecto de estudio independiente de la maestría en Currículum y Docencia de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT. Hablar inglés y comunicarse efectivamente es una necesidad para los profesionales en la actualidad. En los últimos años, las autoridades educativas de diferentes países latinoamericanos se han preocupado por incentivar e incluir en los planes de estudio el aprendizaje y la enseñanza del inglés como un idioma extranjero. Las estimaciones recientes apuntan que 420 millones de personas hablan inglés como su idioma nativo y 1.000 millones de personas lo hablan o lo utilizan como idioma no nativo en contextos sociales, políticos y de negocios. En Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública ha realizado esfuerzos porque los niños y niñas de las escuelas públicas del país estén en contacto con el idioma extranjero. Esto con el fin de desarrollar las habilidades comunicativas que les permitan a los alumnos interactuar apropiadamente en este idioma. Sin embargo, es fundamental que las autoridades den un acompañamiento al proceso de enseñanza y aprendizaje y constantemente evalúen la pertinencia y la eficacia de los métodos utilizados para obtener resultados positivos que beneficien a los estudiantes. En este proyecto de investigación se planteó la siguiente pregunta. La pregunta es: ¿cuáles estrategias metodológicas se aplican en la Escuela Manuela Santa María Rodríguez de la provincia de Alajuela y cuál es la compatibilidad de dichas estrategias con la metodología propuesta por el Ministerio de Educación Pública? En cuanto al marco teórico de la investigación, se realizó una selección bibliográfica que sirviera de referencia para entender cuáles estrategias son pertinentes para las clases de inglés y cuál es el modelo propuesto por el Ministerio de Educación Pública. De este modo se puede analizar si existe una compatibilidad entre dicho modelo y las estrategias que practican los docentes en el aula. Además, se hizo uso de estudios similares donde se recopilaron datos de tesis y reportes de investigación que pudieran brindar información relevante sobre el tema. De acuerdo con la teoría, el Ministerio de Educación Pública propone un modelo comunicativo. El modelo comunicativo tiene las siguientes ventajas para ser aplicado en el aula. Número 1, establece la comunicación tomando en cuenta los intereses y las necesidades de los estudiantes. Número 2, utiliza documentos auténticos de la vida cotidiana para brindar a los estudiantes situaciones reales que les permitan aprender inglés en contextos familiares a su entorno. Esto es muy importante ya que facilita el aprendizaje del idioma extranjero. Además, el alumno en este método es el protagonista de su aprendizaje y tendrá la capacidad de aprender a aprender. La organización de la clase, además, permite a los estudiantes socializar. El estudiante debe relacionarse con otros y buscar junto con ellos soluciones a problemas planteados. Finalmente, se apuntan algunas de las estrategias que se aplican en el método comunicativo. En el método comunicativo se plantean estrategias tales como el juego, la dramatización, las dinámicas que fomentan el lenguaje corporal de los niños y además videos y películas. En cuanto a la metodología de la investigación, se utilizó el método descriptivo. Se aplicaron encuestas a los 3 docentes del área de inglés de la Escuela Manuela Santa María Rodríguez en la provincia de Alajuela y se encuestaron 50 estudiantes de sexto grado de esta institución. A continuación se presentan algunos de los resultados obtenidos al analizar los datos recolectados. El gráfico número 1 muestra los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes. Se le cuestionó a los estudiantes cuáles actividades los motivan a aprender inglés. Un 84% afirman que son los juegos, un 64% los videos, otro 64% las películas, un 46% de los estudiantes opinan que son las dinámicas y un 44% las dramatizaciones. El gráfico número 2 indica el porcentaje de estudiantes
que dicen cuáles son las actividades que se realizan en la clase. El 88% de los estudiantes apuntan que se dan los juegos, un 70% que se dan películas, un 68% afirma que se da el trabajo escrito, específicamente las fotocopias. El 66% indican que se dan explicaciones del profesor, un 64% ejercicios de escucha y un 64% tareas para realizar fuera del aula. En el gráfico número 3 se le cuestionó a los estudiantes si hablan inglés durante las clases. Únicamente un 30% de los estudiantes indican que sí hablan inglés en las lecciones. El gráfico número 4 cuestiona si los temas estudiados en las clases de inglés tienen relación con la vida cotidiana. Un 50% de los estudiantes afirman que sí están relacionados los temas con su vida cotidiana. En el gráfico 5 se puede ver la pregunta de si en la clase se dan actividades que les permitan a los estudiantes compartir con sus compañeros y buscar respuestas juntos. Únicamente un 40% de los estudiantes afirman que sí se dan este tipo de actividades. En cuanto a los resultados de encuestas aplicadas a los docentes indican el tipo de metodologías que aplican en sus lecciones. 2 de los docentes encuestados dicen utilizar el enfoque lúdico, 1 utiliza el enfoque audiolingüe, 2 utilizan el enfoque comunicativo y 1 utiliza el aprendizaje basado en tareas. Cuando se le cuestiona a los docentes sobre las habilidades que ellos creen son más importantes desarrollar a los estudiantes, 2 de los docentes indican que leer es la actividad más importante y 1 que la habilidad más importante es escribir en el idioma extranjero. Se cuestionó a los docentes si reciben capacitaciones periódicas sobre el tipo de metodologías y estrategias que deben utilizar en el desarrollo de las lecciones de inglés. El 100% de los docentes afirman que no reciben este tipo de capacitaciones periódicas. Después de analizar los resultados obtenidos, se puede llegar a las siguientes conclusiones. Si un 70% de los estudiantes afirman que ellos no hablan inglés durante las clases, es un indicador de que la metodología utilizada enfatiza la recepción de la información más que la producción. Si el 50% de los estudiantes afirman que los temas no están estrictamente relacionados con su vida diaria, los temas no son realmente significativos para los estudiantes. Si los docentes y alumnos afirman que el juego es parte del desarrollo de la clase, pero al mismo tiempo los estudiantes indican que no hablan en inglés en el desarrollo de las lecciones, se puede concluir que el juego está siendo utilizado como una estrategia para motivar a los estudiantes a aprender, pero no está cumpliendo con su finalidad de desarrollar las habilidades comunicativas en los estudiantes. Si solo un 60% de los estudiantes indican que trabajan en grupo para buscar soluciones a problemas propuestos, existe un poco desarrollo de las estrategias colaborativas en la clase. Si el trabajo con material fotocopiado y las clases magistrales forman parte importante de las actividades regulares en la clase, la metodología utilizada deja de ser comunicativa y tiende a ser mucho más conductista. Si no se da una capacitación constante sobre metodologías y estrategias que se utilizan en el aula, se puede inferir que los docentes de inglés no tienen información actualizada de las tendencias metodológicas y estrategias que pueden utilizar para la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Si los docentes afirman que las habilidades de lectura y escritura son las más importantes en el desarrollo de las habilidades de sus estudiantes, se puede inferir también que los docentes no conocen el enfoque comunicativo a cabalidad. Finalmente, si se dan todas estas variables en el desarrollo de las lecciones, se puede concluir en forma general que la mayoría de las actividades aplicadas en el aula no son compatibles con el modelo comunicativo propuesto por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Después de analizar los resultados y las conclusiones, se pueden brindar las siguientes recomendaciones. Propiciar espacios para que los docentes compartan estrategias de aprendizaje que promuevan el desarrollo comunicativo de los estudiantes. Además, reorientar el modelo comunicativo propuesto por el Ministerio de Educación Pública de forma tal que sea sencillo su comprensión por parte de los docentes y fácil
la medición del producto final, que es la producción oral de los estudiantes. Además, es importante incentivar el uso de actividades lúdicas en el desarrollo de las clases de inglés. Esto, de acuerdo con la bibliografía existente, brinda muchos beneficios para los estudiantes, siempre y cuando las actividades lúdicas sean coherentes con los objetivos propuestos. Es también importante crear conciencia en las autoridades educativas del MEP sobre la urgencia de revisar las metodologías y estrategias que se aplican en las aulas. Esto no debe ser simplemente una política educativa expresa en un documento, sino que realmente se deben utilizar los recursos disponibles para que la educación bilingüe sea eficaz y esto sea palpable en los estudiantes de primaria del país. Es también importante incentivar el uso de temas contextualizados que les permitan a los estudiantes encontrar significado a lo que hacen en el aula a la hora de aprender inglés. Además, promover el trabajo colaborativo para que los estudiantes puedan socializar con otros y buscar soluciones a los problemas planteados. Finalmente, es necesario brindar una capacitación constante para los docentes sobre las metodologías que se aplican en el aula y las estrategias que son pertinentes para lograr desarrollar las habilidades comunicativas en el alumnado. Finalmente, se puede mencionar que la realización de este proyecto amplió mi visión sobre lo que está ocurriendo en la enseñanza del inglés a nivel de primaria. El uso de metodologías y estrategias apropiadas en los salones de clase harán la diferencia en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes. Es por eso que las autoridades educativas del país deben indagar y evaluar si el modelo comunicativo se aplica en el aula utilizando las estrategias pertinentes. De esta forma se puede tomar decisiones y hacer cambios que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de Costa Rica. Con esta información concluyo la presentación de mi trabajo de investigación. Muchas gracias por su atención.